Vamos a iniciar el webinar de hoy. Nuevamente los saludo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de DataIQ. El tema que nos convoca hoy es la migración de ClickSense Client Managed a SaaS. Mi nombre es Evangelina Fis, soy gerente de marketing en DataIQ. Y durante el transcurso del webinar vamos a tener las cámaras deshabilitadas y los micrófonos silenciados, pero van a tener el chat a disposición para ir dejándonos sus comentarios, preguntas, dudas, que luego al finalizar la presentación los vamos a retomar con todas las preguntas o dudas que puedan ir surgiendo, las vamos a ir contestando. Muy bien. La presentación de hoy va a ser grabada y luego se las vamos a compartir. Y hoy nos acompaña Cristian Celey, que es CTO en DataIQ, es especialista en arquitecturas de solución de Data y Analytics, cuenta con amplia experiencia en clientes Enterprise y en implementaciones de gran envergadura. Él nos va a contar por qué debemos movernos a la nube y va a recorrer las diferentes herramientas que ofrece Click Migration Center y todos los aspectos para considerar para realizar una migración exitosa. Así que bueno, sin más, Cristian, todo tuyo, te doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Eva, buenas tardes a todos. Veo varios nombres conocidos entre los participantes, para los que no me conocen. Yo estoy en el mundo Click hace unos 15 años y bueno, hoy nos convoca entre tantos cambios tecnológicos que han pasado todos estos años. Tenemos uno más, que es este pasaje, cómo se involucró Click en todo lo que son las tecnologías cloud, a tal punto de hoy presentar una solución completamente cloud, tanto como en la parte de Data Analytics como de Data Integration. En particular, hoy nos vamos a centrar en la parte de Data Analytics, que es lo que la mayoría de acá conocemos como ClickSense. Y la idea de la agenda de hoy es ver un poco qué ventajas nos trae la nube de Click contra el mundo on-premise, cuál es un abordaje posible, los abordajes posibles para poder migrar nuestra infraestructura on-premise a SaaS, qué herramientas nos da Click dentro de lo que es el centro de migraciones, el Migration Center, para ayudarnos a estas migraciones, y ver aspectos típicos como temas de conectividad de datos, y uno que es muy usual, que todo el mundo nos consulta y que es de gran preocupación, es para los usuarios de Click en Printing y las nuevas funcionalidades de Click Cloud Reporting Service en la nube de Click. En primer lugar, ¿por qué movernos a una nube? ¿Por qué ir a una nube? Ya el tema de ir a nubes, a software as a service, claramente no es nuevo en el mercado. Las compañías cada vez más van hacia las nubes, hacia lo que son los mundos cloud. Lo que es en el mundo Click Cloud, nosotros lo que vamos a encontrar es, por un lado, lo que ya todos conocemos de Click, ¿no? Tenemos ClickSense, tenemos nuestros dashboards analíticos que podemos trabajar en forma interactiva para encontrar esas cosas ocultas que están en nuestros datos y que es lo más interesante de encontrar. Para ello tenemos la posibilidad de conectarnos y de integrar datos de muchísimas fuentes en forma rápida, en forma ágil, por medio de todos los conectores, integrarlos en lo que es y que siempre fue la gran clave de Click, es su modelo asociativo indexado. Es el modelo que ya todos conocemos, donde vamos a poder integrar la información, donde a diferencia de herramientas basadas en query, nosotros vamos a poder tener acceso a toda la información, a la historia completa, y poder encontrar hallazgos en aquellos resultados a las preguntas que nosotros le hicimos al modelo, e inclusive donde están los hallazgos más interesantes en lo que no corresponde a la pregunta que nosotros le hicimos. Y poder explorar y hacer todo nuestro análisis en un ambiente
integrado pero extendido a través de su API y su analítica embebida hacia otras tecnologías. Ahora bien, cuando vamos al mundo de la nube de Qlik en relación con el on-premise, nos encontramos con ciertas nuevas funcionalidades que se están utilizando en el mundo cloud, que nos permiten mejorar nuestro análisis de información. Esos hallazgos, esas cosas que nosotros encontramos ocultas en los datos, podemos empezar a automatizarlas, podemos catalogar nuestra información, tener un linaje de datos, y lo que es mucho, mucho más interesante es poder tener un análisis predictivo, una analítica y predictiva con machine learning, analítica avanzada y trabajos con conectores como OpenAI y otros modernos del mercado. Todo esto desplegado en una solución que es escalable, que es performante, que tiene seguridad, tiene gobierno de datos y tiene una administración y monitoreo integrada y mucho más sencilla de trabajar, sobre una arquitectura cloud elástica y fácilmente escalable. La nube de Qlik es una nube construida para el cliente. Es una nube que tiene como objetivo tener costos predecibles, poder implementar y tener una adopción de la tecnología SaaS sin cargos ocultos, saber cuánto voy a pagar por mi infraestructura. Es escalable, tiene buen rendimiento sobre tecnologías elásticas, modernas para desarrollo de infraestructuras en nube. Es una nube que no me ata a un proveedor, no estoy atado a un solo proveedor de nube. Si yo trabajo con Azure, si yo trabajo con AWS, si yo trabajo con Google Cloud, puedo trabajar con la nube de Qlik. Y enfocada a corporaciones, lo que hoy denominamos empresas data-driven, empresas orientadas a los datos, enfocadas a los datos, que trabajan y toman sus decisiones basadas en datos. Al ser una tecnología software as a service cloud, tiene todas las mismas ventajas que tiene cualquier otra tecnología cloud. En un on-premise, como en el cloud, nosotros vamos a tener un costo de software, un fee de suscripción, vamos a tener que customizar, vamos a tener que implementar y entrenar a nuestro personal, pero vamos a tener muchos beneficios, como es reducir los costos en hardware, en mantenimiento, en personal de IT, y sobre todo mucha reducción en los costos de operación. En una infraestructura on-premise yo tengo que mantener la infraestructura, mantener el hardware, mantener y actualizar mis redes, mi seguridad, mis bases de datos, tengo que aplicar parches, tengo que aplicar upgrade, tengo tiempo de parada de servicio y un montón de tareas que en las nubes no tengo que preocuparme. La infraestructura está, la infraestructura funciona. Qlik se encarga de actualizar mi infraestructura con las nuevas funcionalidades que voy recibiendo, en lugar de tener que aplicar parches que salen cada 3 meses, que me implican instalar, probar, configurar. Lo que hace Qlik en su nube es liberar funcionalidades a medida que van saliendo. Es decir, cada vez que yo tengo una funcionalidad nueva en Qlik la libera, la implementa en la nube y automáticamente la tengo disponible para utilizar. Es una tecnología que además me permite tomar acciones basadas en los datos en una forma mucho más automatizada y mucho más colaborativa, con alertas inteligentes, con reportes automatizados y con una funcionalidad muy interesante que son las notas colaborativas. Yo en las alertas inteligentes puedo generar alertas ante umbrales, ante indicadores que cambian y que me notifiquen en la misma aplicación o en mi celular, me notifiquen la alerta de ese cambio en la información. Puedo generarme los reportes automatizados y generar notas colaborativas donde yo puedo interactuar y colaborar con otro usuario y marcar, de repente encontrar un indicador, un comportamiento de la información que me llama la atención, y yo puedo dejar: fíjate en estos datos, fíjate en estas ventas que me parece que no están del todo bien, y
enviarle el mensaje a mi colaborador con la selección que yo hice, con toda la información que mi colaborador necesita para continuar el análisis que yo dejé. Y en la nube de Qlik tengo toda la potencialidad de la analítica aumentada, de inteligencia artificial, de machine learning. La inteligencia artificial de Qlik me ayuda a generar análisis, me sugiere ese análisis mediante lenguaje natural. Si yo le pregunto cómo está el comportamiento de una sucursal de una región, cómo van mis ventas de tal línea de producto en tal clúster de sucursales, automáticamente me genera información y gráficos, indicadores que yo puedo decidir utilizar, puedo decidir mejorar. Tengo la posibilidad de trabajar con Machine Learning, con analítica avanzada, generar modelos predictivos. Tenemos la posibilidad de trabajar un poco más avanzados en lo que es la integración con Machine Learning y con Data Science, utilizando APIs que me permiten interactuar con lenguajes como R, como Python, con herramientas más poderosas de análisis predictivo. Y recientemente contamos con el conector de OpenAI para trabajar con todo lo que es ChatGPT y poder trabajar directamente e interactuar en línea con las herramientas de OpenAI. Y por último, dentro de todas estas funcionalidades que se generan en el mundo cloud, tenemos lo que es Qlik Application Automation, que es una serie de automatizaciones con flujo drag and drop muy fáciles de configurar, donde yo puedo extender los resultados de mi análisis hasta herramientas internas. Y las automatizaciones tienen muchísimos conectores donde puedo no solo interactuar dentro de la herramienta de Qlik, sino enviar información hacia mi CRM, interactuar con comunidades, trabajar con Machine Learning, etc. Punto 2. Y uno de los puntos que más convocan, más allá seguramente de todo lo que las ventajas que podemos tener, se están seguramente interesados en cuáles son las mejores prácticas, cómo tenemos que hacer para abordar una migración del mundo SaaS. Yo soy cliente de Qlik, tengo Sense, tengo mi infraestructura on-premise. ¿Qué tengo que tener en cuenta para ir al mundo SaaS? ¿Cómo tengo que trabajar? Claramente la respuesta no es una sola, ¿no? La respuesta depende de cada caso, cada cliente, pero sí hay una serie de guías que podemos seguir, como este ejemplo de línea de tiempo, que puede funcionar para algunos casos, para otros casos lo podemos adaptar, pero básicamente al momento de encarar una migración de on-premise a SaaS, lo primero que vamos a tener que hacer un descubrimiento, revisar lo que tenemos, ver qué tipo de solución tengo implementada, qué tipo de solución tengo que ir, cómo están mis aplicaciones, cuál es mi conectividad a las fuentes de datos. Una vez que tengo todo armado, voy a ver qué voy a migrar, cómo lo voy a migrar, cómo lo voy a configurar, cuáles son los activos que voy a mover. Entonces, por un lado, vamos a tener una forma de migración. Vamos a tener que tomar la decisión, ¿cómo voy a hacer mi migración? La voy a hacer completamente manual, la voy a hacer automatizada, voy a buscar un punto y medio. ¿Cuál es mi intención? ¿Mover absolutamente todo a la nube? ¿Es factible? ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo que pasar un proceso intermedio? ¿Me conviene pasar todo o necesito ir a una arquitectura que sea multicloud? Es decir, parte en la nube o parte en el on-premise. ¿Voy a pasar todo o voy a dividir entre lo que es online, operativo, los procesos que puedan ser batch? Y después tenemos las preguntas técnicas. De cómo son los activos que voy a migrar, cómo transformo los streams a espacios. Ustedes todos conocen, trabajan con Qlik on-premise, saben que el Client Manager on-premise se organiza a nivel de streams, las aplicaciones. Esto al nivel de cloud, esos streams se pasan a llamar espacios. Tenemos espacios compartidos, tenemos espacios administrados donde le voy a dar cierto nivel de seguridad, cómo voy a trabajar con mis usuarios y grupos, cómo voy a trabajar con mis conexiones de datos y sobre todo cómo voy a resolver los informes que tengo.
A tener en cuenta también cuando voy a migrar a la nube es muy importante tamaño de las aplicaciones, tamaño de los tableros. Cuando ustedes contratan un ambiente ClickSense SaaS, contratan una cantidad de usuarios, esto muchos lo conocen, tengo tanto de usuarios professional, tanto de usuarios analyzer, puedo contratar capacidades y la limitante que tienen esta contratación es que una aplicación de Click tiene un límite de 5 GB en memoria y un límite de 3 veces la capacidad estándar, es decir, 15 GB para las recargas, cada vez que se ejecuta una recarga de aplicación. ¿Qué pasa si yo tengo aplicaciones más grandes, si tengo recargas más grandes, tengo tableros más grandes? Aparte de otras cosas que ya vamos a ir viendo más adelante, de cómo podemos verlo, cómo podemos identificarlo, cómo podemos trabajar contra eso, existe un extra que se puede contratar que se llama Large Apps. Para algunos que conocen, teníamos hasta hace poco lo que eran las Expand Apps y Dedicated Apps Capacity. Hoy todo esto se reemplaza por un concepto que se llama Large Apps, donde yo puedo contratar paquetes de aplicaciones de 20 gigas o aplicaciones de 100 gigas que puedo mezclar y combinar con el mismo concepto de que son 20 gigas, 20 gigas o 100 gigas de capacidad con un límite máximo de 50 gigas por aplicación y 3 veces la capacidad de compra para las recargas, es decir, si yo compré 20 gigas voy a tener 60 gigas para recarga con un límite de hasta 200 gigas por recarga en memoria. La buena noticia entre el Large Apps y el esquema anterior es que el esquema anterior contaba para el tamaño en memoria todo lo que era la aplicación sube a memoria, entonces cuando la cargo en memoria ocupa algo, después cuando empiezo a trabajar con usuarios, cada usuario tiene un espacio de trabajo, se empiezan a hacer los cálculos, se empieza a crecer la memoria. Esto está simplificado, los Large Apps toma solamente el tamaño en memoria del tablero cuando lo cargo. Si yo cuando lo cargo está por debajo de mi límite, no importa que después trabaje entre los usuarios, estoy dentro de los límites preestablecidos. De aquí en adelante empezamos con una etapa de descubrimiento. Tenemos que analizar lo que tenemos en nuestro on-premise para ver cómo lo podemos llevar al SaaS. Para esto, en primer lugar, tenemos una aplicación que es el SaaS Readiness App. Algunos la pueden conocer, otros no. Es un tablero que se conecta al ambiente on-premise, se ejecuta, revisa todo el ambiente on-premise y me da toda una serie de información de cómo está mi ambiente. No solo de aplicaciones, sino de cómo están mis streams, cómo están mis recargas. Y lo más importante que me da para esta decisión de los límites y cómo yo voy a poder llevar las cosas a mi tablero, a mi nube, es esta parte que estamos viendo donde me dice, acá lo que estamos viendo es que tengo casi un 95% de mis aplicaciones y tableros que están en capacidad estándar, un 5% que aplica a lo que es Large Apps, y un 0,5% que en realidad es un tablero, en este caso de ejemplo, que requiere una optimización. ¿Por qué? Si ustedes ven en el detalle de abajo, la primera aplicación, el primer proceso que aparece está en color morado y a la derecha de ese color morado tenemos una columna que es la RAM base que ocupa el tablero y la RAM, el pico de recarga, ¿sí? Y en la RAM base vemos que está ocupando algo más de 62 GB de RAM. Eso nos indica que está por fuera de los 50 GB de RAM que me aplicarían si yo tuviera contratado Large Apps. Ahora, después tenemos todas las que están en azul, que son las que exceden los 5 GB estándar, ¿sí? Entonces, quizás también podemos, si yo tengo una infraestructura donde tengo algunas aplicaciones que exceden los 5 GB estándar, yo las puedo identificar y poder decidir, bueno, ok, ¿necesito ver un esquema de Large Apps o puedo optimizar mis aplicaciones para poder entrar en el esquema estándar? De aquí en adelante, lo primero y lo
más recomendable en estos casos es pasar la escoba. Acá es un trapeador en este caso, un map, pero como yo suelo decir, pasemos un poco la escoba, revisemos si todo lo que tengo es utilizable, revisemos los activos, las aplicaciones, objetos que no están utilizados, conexiones de datos, extensiones. Para eso, una de las herramientas que tiene Qlik, está el link ahí en pantalla, que después se los pasaron en su momento, es el Admin Playbook, que es una serie de herramientas que me ayudan a revisar todo este tipo de activos del ambiente, que yo puedo decidir, bueno, a ver, voy a pasar todo esto o hay cosas que no utilizo. Y después sí, poder trabajar sobre optimización de aplicaciones y recargas. Esto es un tema importante porque a veces como agregamos memoria, tenemos el ambiente on-premise. El ambiente on-premise tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas, que yo lo manejo con la cantidad de recursos que tengo disponibles. Entonces, lo primero que es recomendable hacer es revisar todas esas aplicaciones, revisar qué pasa con todos esos tableros que exceden la capacidad estándar de 5 GB, qué pasa con todas las recargas que me exceden la capacidad estándar, o ¿qué pasa con recargas que me exceden más de 3 horas? Algo que olvidé mencionarles es que esas 3 horas son un límite de ejecución por proceso individual dentro del cloud. ¿Sí? Ningún proceso individual de recarga puede estar más de 3 horas funcionando. Entonces, tenemos dos cosas a revisar. Por un lado, las aplicaciones. Para el tema de las aplicaciones, existe una aplicación Qlik, que es el Metadata Analyzer, que es una aplicación que me permite revisar el tablero y ver si tengo campos que no estoy utilizando en el tablero, todo campo que no se utilice en el tablero para nada y que hayamos puesto muchas veces, incluimos la información para que los usuarios la tengan disponible, pero después no sabemos muy bien si los usuarios la están usando o no. Me analiza este tipo de información a ver si tengo la posibilidad de eliminar campos innecesarios. Me analiza si puedo optimizar el modelo a nivel técnico, si tengo claves entre tablas que son alfanuméricas, que son muy grandes, que yo puedo optimizar con el uso de autonumber, si puedo reducir la cardinalidad, si puedo trabajar algo en cuanto para aquellos que tienen un poco más del detalle técnico, en cuanto a si tengo link tables que puedo llegar a trabajar como tablas concatenadas, y revisar un poco también aquellos de esos tableros donde nosotros, por tener, que está bien hecho, que lo hicimos muchas veces, por tener toda la información para analizar a nivel de detalle, tenemos toda la información en un tablero. Hoy que el mundo Qlik tiene herramientas para trabajar con tableros separados, o DAG, que son Demand App Generation, si alguno no lo conoce, es la capacidad de yo poder tener un tablero sumarizado, hacer ciertas selecciones, y cuando quiero ir al detalle voy a un segundo tablero que se recarga en el momento con el detalle de las selecciones eh, que, que yo le indiqué a través del primer tablero. Trabajar un poco con Dynamic View, que no está siendo muy utilizado en este momento. Es una técnica a tener en cuenta por el tema de performance, pero es una opción que nos puede ayudar a reducir el tamaño de los tableros en memoria. Y por el lado de las recargas, algo que siempre estuvo disponible, pero hoy le prestamos más atención en el mundo cloud, que es evitar joins muy grandes, utilizar técnicas como PlayMap, no trabajar con tantas tablas en memoria en el proceso de recarga, sino ver si puedo descargarlas a QE temporalmente y volver a subirlas. Si tengo que hacer trabajo sobre un conjunto grande de datos, iterar con un group by y restringir los datos que trabajo de restringir los datos que trabajo en la recarga con condiciones, eliminando tablas, y en algún caso también, en el caso de que se trabaje con Data Warehouse, analizar la posibilidad de llevar ciertas transformaciones al Data Warehouse, que puedo encontrar un equilibrio de que no me limite el dinamismo del análisis, pero que sí pueda trabajarlo fuera de lo que es la cota de memoria tradicional de Qlik.
Y con la parte de mapas y GeoAnalytics, acá sí hay que tener en cuenta un punto importante, es que en el cloud de Qlik, lo que es GeoAnalytics trabaja con unos objetos nuevos que es un conector de GeoOperations. ¿Sí? Es algo un poco distinto. Las aplicaciones que trabajen con extensión de GeoAnalytics, cuando las subamos al SaaS, van a seguir funcionando, no van a dejar de funcionar. Lo que no vamos a poder hacer es, es trabajar sobre modificando esos tableros. Si de a poco los vamos a tener que ir migrando a este nuevo conector de GeoOperations que tiene la nube de Qlik. Lo bueno, que sí van a seguir funcionando cuando los sube. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que ir reemplazándolos de a poco. Y en cuanto a lo que es el ciclo de vida de una aplicación analítica, nosotros sí estamos muy acostumbrados quizás, o por lo menos en nuestra experiencia, en el mundo on-premise tenemos muchos clientes donde tienen un ambiente de desarrollo, un ambiente de test y un ambiente productivo. Es muy común que necesiten tener distintos ambientes homologados o que se trabaje en ambientes distintos para no afectar el ambiente productivo y sobre todo porque cuando yo tengo que hacer cambios, tengo que hacer upgrades de producto o ciertos tipos de pruebas, necesite un ambiente separado para no afectar el productivo. Como en el caso de la nube, no tengo las tareas de upgrade que tengo en el on-premise, sino tengo otras tareas lo cual hacen que mi ambiente productivo esté mucho más resguardado que en una arquitectura on-premise. Los espacios de trabajo en el ciclo de vida de una aplicación se suelen trabajar justamente con los espacios que provee ClickSense SaaS, ¿no? Yo trabajo con un espacio de desarrollo donde distintos desarrolladores pueden trabajar sobre un tablero. Una funcionalidad bastante reciente y muy buena del mundo SaaS es que varios desarrolladores pueden colaborar sobre el desarrollo de un tablero, cosa que hasta ahora no podíamos hacer. Y después ir llevando las distintas versiones a un espacio de test donde ciertos usuarios tengan permiso para acceder y testear hasta que finalmente lo llevo al espacio productivo donde ahí ya tengo los permisos más amplios de todos los usuarios que pueden entrar a navegar la aplicación. Eva, me decías que hay algunas consultas, ¿sí? Que quizás podemos ir atendiendo antes de seguir. Sí, exacto. Creo que es bueno retomarlas ahora. Te cuento. Pedro pregunta, ¿cuál es el equivalente del espacio de 5 GB en memoria? ¿Cuánto debe pesar? ¿Cuánto debe pesar, perdón? ¿Cuánto debe pesar el QPF? Bueno. No es una cuenta muy lineal porque depende un poco de la característica de los datos, de la cardinalidad, de la cantidad de repeticiones, además de las filas ¿cómo se dice? De la cantidad de filas, depende también de la cantidad de columnas, pero hay un cálculo estándar que uno podría tomar, insisto, no es lineal, es muy por encima, pero solemos pensar en que generalmente la relación es 1:4, algo que me ocupa 1 GB en disco podría ocupar 4 GB en memoria. Pero, y está relacionado, veo, con la pregunta de Gustavo Pascual, lo mejor de todo es utilizar esta aplicación que es el SaaS Readiness. ¿Sí? Que esa aplicación se instala en el on-premise, nosotros lo hemos utilizado en algunos clientes, se ejecuta, se programa fuera de horario para que revise bien todo lo que tengo en mi ambiente on-premise y esa aplicación me va a dar bien cuánto están levantando en memoria mis tableros y mis aplicaciones. ¿Sí? Esa aplicación, todas esas aplicaciones, tanto el SaaS Readiness como el de optimización de tableros, son todas aplicaciones que se pueden bajar de los sitios de Qlik. Están en Community, están en el Partner Portal. ¿Sí? Bien, ahí justo Enrique pregunta si SaaS Readiness se baja desde Downloads Products.
Sí, no estoy seguro si está en el download de productos. Sí sé que está disponible en la parte de clic de las Migration Tool y Migration Center, que es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Genial, perfecto. Sí, Dos y, preguntas más. sí. Miguel, ¿hay límite en cuanto al tamaño del QVD? No hay límite de disco hoy en día en el SAT para los tamaños de QVD. Sí, obviamente, bien lo sabemos que cuanto más grande los QVD, más costoso el trabajo de ir a buscar información, por eso tenemos técnicas eh, de, como dice, de dividir los QVD, pero no tenemos límite en cuanto al tamaño de storage. Bien. Y otra pregunta, ¿cómo nos conectamos a fuentes on-premise desde el cloud? Es un punto que vamos a ver más adelante, es uno de los puntos de la charla, así que ya lo vamos a responder. Perfecto, buenísimo. Bien, si quedan dudas sobre esto, lo pueden escribir en el chat, luego lo retomamos y Cristian, te dejo que sigas Bueno. con la presentación. Gracias. Dentro de lo que es el Migration Center y las herramientas de migración, no vamos a meternos en el detalle fino y práctico de estas herramientas porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí es importante que sepan que existen, que sepan dónde están, ¿sí? En primer lugar, y para qué sirven, ¿no? Obviamente, no solo que existen y dónde están. En primer lugar, dentro de lo que es la página de Help de Click en help.click.com hay un apartado especial que es Migration Center. ¿Sí? Dentro del Migration Center tenemos separado lo que es toda una parte teórica de planificar la migración, toda una parte de cómo crear y configurar el tenant cloud y los puntos a tener en cuenta, y una parte que es la parte de las Migration Tools. Las Migration Tools son una serie de herramientas que nos ayudan a al trabajo de migración. Son herramientas para automatizar la migración. Esto quiere decir que todo el mundo va a utilizar estas herramientas para automatizar la migración. No necesariamente. Sabemos que hay casos de migraciones grandes que no las están utilizando y que han decidido, yo me siento más cómodo haciendo mi revisión en forma manual y poniendo a mi gente a migrar en forma manual. Hay otros que pueden llegar a servir estas herramientas. Hay otros casos donde en algunos casos la automatizarán, en otros casos no. Pero las herramientas están para ayudar a las migraciones. Dentro de lo que son las herramientas de migración, de acá desde el Migration Center se descarga un zip con todas las herramientas, se instala, me baja todo lo que necesito y trabaja en conjunto con lo que es ClickClick. Para quienes no lo conozcan, ClickClick es un desarrollo que, si bien no es parte de los productos de Click, es un desarrollo que hizo la gente, hicieron gente que trabaja en Click, que está disponible en lo que es toda la página de desarrolladores Click, que ellos lo trabajan, lo mantienen, y es una herramienta que me permite, mediante línea de comando, interactuar con mi infraestructura on-premise y puedo dejar inclusive programado y desarrollado robots que me automaticen tareas de administración de mi herramienta SaaS. ¿Sí? Junto con las herramientas de migración, tenemos una aplicación que es la Migration App, que es una aplicación Click Sense, que lo que hace es pararse en el medio entre mi on-premise y mi SaaS. Y me sirve para administrar toda mi secuencia de migración. Lee lo que tengo on-premise, lee lo que tengo SaaS. ¿Cómo lo lee? A través de una serie de tags o etiquetas, para decirlo más claro, que yo trabajo y configuro dentro de mi consola de administración de Click. Yo creo las etiquetas y le voy asignando, a medida que voy haciendo mi proceso de migración, a los distintos objetos dentro de Sense, le voy asignando mis etiquetas con una serie de datos, como se ve en el cuadro a la derecha. Si es una aplicación que tengo seleccionada para migrar, si es un data file, si va a ir
por Data Gateway, que ya vamos a ver qué es, si está lista para migrar, si tengo que reverla, etc. Con este conjunto de aplicaciones, lo que hace Migration App es pararse entre medio de los dos mundos de el Client Manage, que es el on-premise, y el cloud, y mediante los tags ir organizándome qué tengo para migrar, qué no tengo para migrar, qué tengo para revisar. Esta aplicación lo que hace es generar un archivo delimitado, lo exporta y mediante ese archivo yo tengo en lo que es la herramienta de ClickClick una serie de scripts para ejecutar y automatizar la subida de toda esta información al cloud. Obviamente con una etapa de pruebas antes de hacerlo en un ambiente productivo. Una vez más, estos son herramientas para ayudar a la migración. Hay quienes las utilizan, hay quienes las utilizan a media. Hay casos recientes en el mercado brasileño donde hay clientes donde utilizaron los scripts, pero ese archivo limitado por comas los generaron a mano con una herramienta propia, no utilizaron la aplicación de migración. Lo importante es que sepan que estas herramientas existen, las pueden bajar, no tienen costo adicional, las pueden revisar, pueden utilizarlas, pueden probarlas y probablemente a muchos los ayude con las migraciones al SaaS. Y por último, lo que hay también disponible en todo lo que es el Learning de Click, en el Classroom, hay un apartado especial para la migración al cloud, que es mucho más completo de lo que es solamente bajar las Migration Tools y leer y probarlas e implementarlas, ¿sí? Estas son todas las herramientas que, insisto, no son obligatorias usarlas, pero están ahí, están para ayudar. En cuanto a conectividad de datos, que era una de las preguntas que teníamos, esto es un caso a tener en cuenta. Nosotros tenemos que revisar a dónde nos estamos conectando. Bueno, nos podemos estar conectando a fuentes cloud, nos podemos estar conectando a fuentes on-premise, nos podemos estar conectando a carpetas de datos. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Sí? Hasta hace un tiempo era un poco más trabajoso, complicado y chocaba mucho con seguridad informática porque las formas de trabajar contra las fuentes on-premise no eran las mejores a nivel de seguridad. Esta parte lo podemos dividir en, primero, fuentes de datos basadas en nube. Fuentes de datos basadas en nube pueden ser bases de datos en Azure, en Amazon, puede ser un Snowflake, puede ser estructuras de archivos en un S3, en un Blob, etc. Para eso, Click tiene en el SaaS toda una serie de conectores muy amplios que se conectan a un montón de bases de datos. Eso se puede ver cuando van a crear una conexión. Está disponible en Help, está disponible todos los conectores soportados. Y además, ante conectores no soportados, tiene el API REST y otra serie de APIs que se pueden utilizar para conectarse a las fuentes cloud. Para lo que es on-premise, aparece el nuevo concepto de Click Data Gateway. Click Data Gateway es un gateway que tiene dos sabores, ¿sí? Y esto lo quiero aclarar porque se generó confusión en un momento, no estuvo muy clara la información y hay un Click Data Gateway Direct Access y hay un Click Data Gateway que se llama Data Movement, algunos lo habrán visto. Nosotros hoy estamos viendo la parte de QDA, de Click Data Analytics. Lo que es el Click Data Gateway Data Movement es para Data Integration, es el que replica en tiempo real de fuentes on-premise contra distintas nubes, pero eso no lo estamos viendo hoy porque es Data Integration, no se confundan por ese lado cuando lo ven, porque es, si bien la nube de Click tiene la parte de Data Analytics y Data Integration, todo integrada, trabaja en conjunto, todo en una misma plataforma, lo que es Data Integration tiene un licenciamiento aparte y si nosotros queremos analizar, subir la información de mi on-premise al cloud mediante Data Integration, tenemos que estar hablando de otro negocio, de otro licenciamiento. ¿Qué hay para lo que es Data Analytics? Es el Direct Access.
El Click Data Gateway Direct Access es un componente que se instala dentro de mi data center, cerca de mis fuentes on-premise, Oracle, SAP, SQL Server, MySQL, todo ese tipo de bases, y las aperturas de los puertos de mi fuente de datos on-premise las hago contra el Data Gateway, que también está on-premise. Y toda la comunicación del gateway con el cloud es todo outbound, es todo salida mediante puerto seguro, un túnel seguro que trabaja sobre el HTTPS, puerto 443, que es el puerto estándar de seguridad de comunicaciones que generalmente está abierto en todas las compañías. Instalo un componente en mi data center y lo configuro en mi cloud de Click, y cuando estoy en un script y quiero hacer una conexión a un Oracle, voy a tener el conector que dice conector a Oracle y voy a tener el conector que dice conector a Oracle vía Data Gateway. Selecciono el Data Gateway que tengo configurado y ya tengo instalado mi infraestructura on-premise, y hago el script como hacía normalmente. Obviamente vamos a tener un tiempo de transferencia que no va a ser lo mismo que estar todo en la misma red, pero bueno, hoy por suerte las comunicaciones internacionales han mejorado mucho y tenemos mucho mejor tiempo de transferencia que en otras épocas, lo cual nos habilita a este tipo de prácticas. Y lo que tiene que ver con conexiones de datos, ahí sí, pues nosotros podemos tener archivos en carpetas en el on-premise, ¿sí? El Data Gateway no... algo que me olvidé del Data Gateway, antes de continuar, el Data Gateway tiene un montón de conectores a fuentes de ODBC. Está en el roadmap el trabajo de un ODBC genérico, ¿sí? Un conector de ODBC genérico, porque hoy me puedo conectar a Oracle, me puedo conectar a SQL Server, me puedo conectar a MySQL y otras bases más, pero hay bases on-premise que me están quedando afuera. Está en el roadmap, estamos esperando que salga el driver de ODBC genérico para que el Data Gateway pueda conectarse a cualquier base de datos que sea ODBC. Cuando analizo esta solución, hoy por hoy, fíjense cuáles son las fuentes de datos soportadas por el Data Gateway. Decía, en cuanto a las conexiones de datos, si yo tengo archivos, por ahí tengo archivos CSV, XML, algún otro tipo de archivo, lo que voy a necesitar para accederlo desde el Click Cloud es o bien migrarlos a un espacio propio de Click Cloud o trabajar con algún tipo de almacenamiento, S3, Block Storage o algunos del cual desde el Click Cloud nos podamos conectar y trabajar una carpeta compartida, por ejemplo, con el S3 dentro de mi infraestructura para que esos archivos se suban al S3 y yo los pueda tomar desde mi Click Cloud. En cuanto a las conexiones de datos, ¿cómo las organizo? Si las conexiones de datos utilizadas es para una aplicación o pocas, yo los puedo crear, se recomienda crear en el espacio de la misma aplicación. Cuando ya se complejice y tengo que reutilizar mucho, dentro del Cloud de Click lo recomendable es generar espacios para los datos, para definirlos, para almacenarlos y reutilizarlos desde una sola conexión al resto de las aplicaciones. Y en el caso de las aplicaciones archivos web, que solemos utilizar en on-premise, estas sí, cuando voy al cloud, las tengo que reemplazar con una conexión REST u OData, cuando sea posible, para cambiar esa conexión web del on-premise al SaaS. En cuanto a la privacidad de datos, que es un tema muy importante y nos encontramos en todos lados, y es lógico que así sea, yo creo que muchos lo saben, otros no. La infraestructura de Click hoy está montada todo sobre Amazon Web Service y tiene muchas certificaciones y mucho para la mayoría de los estándares de regulaciones de confidencialidad de datos. Y si nos encontramos con algún cliente especialmente preocupado en este tema, podemos recurrir a los especialistas de seguridad de Click, podemos pedir ayuda para que nos den la información necesaria para poder demostrar la privacidad y seguridad de los datos que suben a la nube de Click.
No sé si hasta acá tenemos alguna consulta para ir avanzando. No. Ok, perfecto. Y para finalizar, un punto importantísimo, que no es menor, es ¿qué hago con imprinting? ¿Sí? Eso creo que debe ser una de las mayores preocupaciones del mundo de gente que quiere pasar a SaaS. ¿Qué hizo Click? ¿Qué decisión tomó Click en este sentido? Click no tomó imprinting y lo adaptó para funcionar en el SaaS, sino que decidió generar una funcionalidad, una serie de funcionalidades nuevas con el Click Cloud Reporting Service. Y acá tenemos dos puntos para ver. Un punto es que por ahí tenemos usuarios que ya son usuarios de Click y que trabajan con un esquema de reporting, ¿sí? Y quizás reciben la información de algún indicador todos los lunes o cuánto se cerró de venta la semana anterior o reciben algún tipo de reporte diario, semanal, mensual que sale de los tableros que usualmente navegan, pero es información que necesitan tener así para pegarle un vistazo y un pantallazo. ¿Qué está disponible hoy en SaaS? Primero, una funcionalidad muy útil del SaaS cuando yo entro a lo que es el hub, a lo que es mi primer vistazo con mi ambiente SaaS, son los gráficos monitoreados. Yo puedo tener acceso a una serie de aplicaciones y marcar ciertos gráficos o ciertos indicadores que yo puedo monitorear. Entonces yo tengo, cuando entro a mi ambiente SaaS con mi usuario, un tablero de comandos con los tableros indicadores de las distintas aplicaciones que yo quiero ver en el primer vistazo. Y de ahí puedo, si veo algo que me llama la atención, ir al tablero a revisarlo. Tenemos la aplicación mobile. La aplicación mobile tiene el mismo hub personalizable, disponible para Android, disponible para iPhone. Puedo monitorear mis gráficos y tengo la posibilidad de trabajar con un análisis interactivo offline. ¿Sí? Yo puedo tener, si configuro las cosas como las tengo que configurar, teniendo en cuenta que el tablero se va a bajar al teléfono, con lo cual yo le tengo que pedir un poco al usuario que reduzca las selecciones, quizás para lo que quiera llevar, para adaptarlo a las características del dispositivo móvil. Le puedo dar la posibilidad al usuario de decir, bueno, de este tablero me llevo cierta información y descargo la aplicación a mi teléfono para poder utilizarlo. Tengo el módulo de alertas. El módulo de alertas, además de permitirme configurar alertas para que se manden automáticamente por mail, le da a la posibilidad al usuario de definir sus propias alertas. De configurar si un indicador se mueve de tal umbral, mandame una alerta, me la envía a la plataforma, me la envía como push, notificación push al celular mediante la aplicación de ClickSense Mobile y lo puede configurar el usuario en este caso. Cada usuario puede configurar sus alertas. Y también el tema de suscripciones a informes a nivel de hojas. En este caso que les decía, por ejemplo, todos los lunes tenemos usuarios que quieren recibir el informe de ventas de la semana anterior para iniciar la semana con qué se cerró, qué no se cerró. Si el usuario tiene una aplicación con una hoja que tiene esa información, el mismo usuario puede suscribirse a esa hoja y decirme todos los lunes a las 10 de la mañana, mandame esto por mail. Y ya tenerlo disponible. Después tenemos la otra pata. Quiero hacerle llegar información a usuarios que no son usuarios de Click. ¿Sí? Que es quizás para nuestro mercado de lo más común. ¿Sí? Y ahí sí tenemos que ver qué tenemos disponible hoy, cómo lo podemos manejar, qué va a venir, ¿sí? Porque
Sí, yo conozco casos de clientes que tienen muchísimo armado en este sentido. Y hoy, ¿qué hay disponible en el mundo de Click Cloud, del Reporting Services? Tenemos eh, la posibilidad de desarrollar informes basados en hojas, y la posibilidad de desarrollar informes con objetos de distintos tableros y verlos en un solo informe, y a través de lo que es Click Application Automation, yo puedo enviar ese informe a una lista de distribución de mails. Puedo enviar un mail con texto, puedo enviar un PDF, puedo enviar una presentación. ¿Sí? Esas son cosas que hoy se pueden hacer. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, y es un caso testigo que está en muchísimos clientes, es lo que son los informes tabulares, básicamente mandar Excel. Todavía tenemos muchos clientes, quizás en esta charla debe haber algunos que envían muchos Excel que salen de imprinting. Eso está en el roadmap, está en desarrollo, ya hay algo desarrollado, yo he visto alguna demo de lo que está desarrollado, pero todavía no está liberado. Estamos esperando que, si bien esto no tenemos fecha cierta, estamos esperando que durante el transcurso de lo que queda del año pueda salir una primera versión y ver qué se está pudiendo hacer. Entiendo que está tardando también un poco más porque están tratando de sacarlo con la mayor funcionalidad posible. ¿Sí? Con lo cual, esto es algo, es una funcionalidad que todavía en el cloud tenemos que esperar. Tenemos algunos clientes que están haciendo un híbrido donde ya movieron parte de su infraestructura al cloud y mantienen cierta infraestructura on-premise para seguir trabajando con imprinting mientras terminan de trabajar con todas estas funcionalidades. De hecho, tenemos casos de clientes que tienen, no sé, 10 informes distintos, 8 los pudieron pasar al cloud y 2 que son los que son en Excel todavía están esperando que se liberen las versiones de reportes tabulares. Bueno, las estamos esperando todos con ansias. Para lo que es en printing, también hay disponible una aplicación de Readiness. También es una aplicación, así como para las aplicaciones de Sense, que va a revisar mi infraestructura en printing y me va a marcar todo lo que tengo, qué reportes tengo, cuáles son candidatos para migrar, cuáles tengo para evaluar, cuáles no voy a poder migrar porque son reportes tabulares que todavía no los puedo migrar. También tenemos esta herramienta para ayudarnos a analizar lo que es toda la infraestructura en printing, a ver qué tan lista está o no para migrar al SaaS. En resumen, con Imprinting, realizar el inventario, utilizar el SaaS Readiness para revisar todo lo que tengo. De todos los inventarios de reportes, ver si no hay algunos que pueda simplificar y pueda usar las nuevas funcionalidades de SaaS, como los informes basados en hojas, si puedo aplicar alertas. Click Alerting es algo que sí está on-premise, pero con costo adicional y que en el SaaS está disponible sin costo adicional. Todo lo que es dentro de lo que son usuarios que ya son de Sense, capacitarlos, mostrarles las opciones de autoservicio que tienen. Hay cosas que vamos a tener que trabajar a nivel de desarrollo y programar a través de Application Automation, pero hay cosas que probablemente el usuario pueda hacer por cuenta propia en lo que es el mundo SaaS. Y para los informes tabulares, lamentablemente acá no tenemos otra opción que esperar a que el desarrollo esté disponible y liberado en el SaaS. ¿Preguntas finales? Bueno, a revisar un poco. Muy bien, gracias Cristian por la Sí. presentación súper detallada. Acá ya tenemos algunas preguntas, abrimos nuevo espacio. Gustavo nos consulta si los informes están incluidos o hay que licenciarlos aparte. Y cuando estabas mencionando sobre Imprinting, entonces ahí nos preguntó, o sea, hay que tener la licencia de Imprinting. Los informes, todo lo que es el Click Cloud Reporting Service, en general, excepto Click Alerting, que está full disponible en el SaaS,
Todas las funcionalidades como lo que es AutoML, Reporting Service, Application Automation, tienen un tier free dentro de la compra. Es decir, yo compro, y en el caso específico del Reporting Service, yo tengo contratado cierta cantidad de usuarios Professional, cierta cantidad de usuarios Analyzer, no importa cuántos, yo tengo la posibilidad de generar 100 reportes por mes incluidos en ese licenciamiento. Y son 100 reportes, no que si yo genero un reporte y se lo envío a 100 personas, el reporte es uno. ¿Sí? No cuenta por el recipiente de los que reciben, sino por el reporte que envío. Si yo supero los 100 reportes por mes, ahí sí tengo la posibilidad de compra adicional de paquetes de reportes mensuales. ¿Hay que tener licencia de printing? Si yo utilizo printing. Si yo lo que quiero es hacer, si yo hoy estoy trabajando con Imprinting y estoy enviando reportes Excel y todavía no me puedo ir al SAS, sí, necesito la licencia de Imprinting. Y si voy a trabajar si yo quiero trabajar hoy, no tengo Imprinting y quiero trabajar con reportes en Excel, también necesitaría la licencia de Imprinting. Ahora, si yo tengo una infraestructura en la nube, quizás le daría chance a Click de esperar un poquito más a que liberen lo primero de compatible con Office 365. Pedro nos consulta si Sí. actualmente tengo licencia perpetua de printing, también tengo costo por cantidad de reportes. Si vas al cloud, sí, porque es otra cosa. El imprinting lo puedes seguir utilizando como lo estás utilizando. El imprinting tenés dos versiones, en realidad no tenías, el Small Business y el Enterprise Edition. Si vos tenés el Small Business, lo que hace es ponerte un límite de 250 recipientes que reciben, el Enterprise Edition no tiene límites. Ahora, siendo que el Click Cloud Report Service de la nube no es el imprinting, sino que es algo adicional, sí. Tenés por sobre los 100 reportes mensuales tenés igualmente el costo adicional. Bien, perfecto. Lo que sí, está claro, si el imprinting on-premise te resulta que ya no lo utilizas más porque te mueves al cloud, obviamente el mantenimiento del imprinting quizás consideres tenerlo o no. Ahora, si seguís usando el imprinting on-premise, y lo recomendable es seguir manteniéndolo porque hay problema con nada. Bien. Y acá una situación que nos propone Pedro. Si un mismo informe lo emito 3 veces al día, durante 30 días, ¿se consideran 90 reportes? Es una muy buena pregunta. Anotémosla. La letra chica. Anotémosla y te la averiguo. Porque yo creo que mínimo 30 reportes te lo va a contar. Entendería que probablemente 90 también, pero me gustaría chequearlo para darte una respuesta concreta. ¿Sí? Bien. Más que concreta, exacta. Perfecto. Anotado. Sí, sí. En la práctica debería contar por cada día, sí, pero... Bien, y Jimmy nos escribe, los receptores de informes de Click Cloud Reporting Services deben ser usuarios ClickSense con licencia asignada. Si vos programás un reporte automatizado que se envía por mail en PDF o en una presentación PowerPoint o por mail, o cuando esté disponible el tabular, no necesariamente tienen que ser usuarios de Click, porque en realidad lo que van a recibir es un mail con el informe para poder leerlo. Los usuarios, lo que vas a necesitar que sean usuarios de Click es los que quieran trabajar con suscribirse a una hoja de una aplicación, trabajar con alertas, armar su dashboard con los objetos. Bueno, eso obviamente, eso sí van a necesitar usuarios de Click. Ahora, todo lo que le envíes un informe por mail, no necesariamente tiene que ser usuario de Click. Section Access and Reporting Cloud, ¿lo soporta? Entiendo que sí, porque de hecho nosotros estamos enviando algún reporte interno
customizado por usuario específicamente de un tablero que saca información y le enviamos a cada uno la información que requiere. Bien. No sé si a alguien le quedan algunas dudas, preguntas que quieran sumar en este momento. Mientras tanto, les comento que esta sesión fue grabada, lo cual luego les vamos a compartir el link al video. Y cualquier duda, pregunta, comentario que surja, también nos pueden escribir a la casilla de marketing @dataiq.com.ar, donde ahí también nos vamos a estar contactando. Aguardamos unos segundos que alguien esté escribiendo. Bien. Pedro nos dice, los usuarios nos recuperan una regla desde el AD como clic. Ahí nos dice, ¿la podés leer la Sí, no, Pedro, si me podés aclarar si son los usuarios de ClickCloud, los usuarios que acceden a ClickCloud, ¿te referís? Si querés, Pedro, te puedo Sí. habilitar Bueno, el micrófono. sí, los usuarios con los que vas a ingresar a ClickCloud tiene lo que es un AD propio, el ClickCloud, que lo puedes manejar con los usuarios de los sitios de Click, pero sí lo más recomendable es, vos podés trabajar con una Identity Provider conectando el cloud a tu AD y utilizar los usuarios de tu AD. Podés con cualquiera Identity Provider del mercado lo puedes estar haciendo. De hecho, nosotros en nuestro cloud lo tenemos configurado con lo que es dentro de nuestro dominio de Windows con ADFS, y nos estamos conectando con el mismo dominio. Te podés conectar por ejemplo, con Auth0. Tenemos algún cliente que trabaja contra lo que tiene las cuentas de correos en Google AdWords, en Google Workplace, me quedé en el tiempo, en Google Workplace, y están configurados su Identity Provider del cloud contra Google Workplace. Así que tenés varias opciones para conectarlo. Las licencias, pero te estoy leyendo, Eva, si querés, tengo la página de preguntas. Enrique dice, ¿las licencias de ClickCloud son las mismas que tengo asignadas en el Census On-Premise? Depende del licenciamiento. Vos tenés el licenciamiento que es ClickCloud, ClickSense Client Manage, que es el On-Premise. Tenés tus usuarios on-premise. Si vos contratás algunos usuarios cloud separados, vas a tener tus usuarios cloud separados. Y en ese esquema, el que entra, si entra uno al on-premise y otro al cloud, van a contar como usuarios distintos. Pero hay una forma de trabajar, que es justamente el multicloud, donde vos a tu infraestructura on-premise de Sense le agregas un add-on que hace que todos tus usuarios de on-premise tengan acceso al cloud. Y ahí vos implementás este Identity Provider que te une los dos mundos, y bajo ese esquema de licenciamiento, el usuario que entra al cloud es el mismo usuario que entra al on-premise. Bien. Bien. Aguardo un segundo a ver si tenemos alguna pregunta más. Mientras tanto, les adelanto que en unas semanas vamos a sumar un nuevo webinar sobre AutoML, así que los invito a seguirnos en las redes sociales, así pueden enterarse en cuanto publiquemos la fecha y hora. Bien, Pedro nos pregunta, ¿en este caso se paga un diferencial para utilizarlo on-premise y cloud? Sí,
Sí, tenés un add-on por usuario. Bien, y si tengo licencias perpetuas, Tendríamos que revisarlo, Pedro, con la parte comercial. Sí. Sí, bien. no sé comercialmente si te están habilitando este add-on para licencias perpetuas o no, ¿eh? Habría que revisarlo. En todo caso, Pedro, si querés después nos transmitís la pregunta al email de marketing y tratamos de darte una respuesta. Diego, el webinar de AutoML que vamos a dar en unas semanas tiene un temario propio. No sé exactamente, puede ser que coincidan algunos puntos con el que ofrece también Click. Seguramente vamos a estar coincidiendo en algunos ítems, pero bueno, después lo vamos a ir contando de qué se va a tratar el nuestro también. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a finalizar la sesión de hoy. Les agradezco a todos por haberse conectado y por haber compartido este tiempo con nosotros. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Gracias, Cristian. Gracias, saludos para todos.